Se da cuenta la lectura de sentencia de casación número 3490-2022. Se encuentra presente en este caso el abogado Jorge Delgado Linares, quien es representante de la Procuraduría Pública de la Contraloría de la República. Por otro lado, se encuentra presente el abogado Boris Barco Lacuzán, defensa técnica del imputado recurrente José Luis Ríos Sánchez. También se encuentra presente el abogado Peter Urreta Escobedo, defensa técnica del imputado recurrente Reinaldo Díaz Chilo, el abogado Mauro Paurito Boada, del imputado recurrente Juan Lipe Lizárraga, el abogado Pablo Rogelio Talavera Helguera, defensa técnica del imputado recurrente Omar Candia Aguilar. Por último, se encuentra presente el abogado Jorge Carlos Cabrera Maldonado, defensa técnica del imputado recurrente Constantino Martínez Sardón. Muy bien. Esta sentencia se dicta en el marco de los recursos de casación interpuestos por las causales de inobservancia del precepto constitucional, quebrantamiento del precepto procesal, infracción de precepto material y vulneración de la garantía de motivación, planteados por la Procuraduría Pública adjunta de la Contraloría General de la República y por la defensa de los encausados Candia Aguilar, Díaz Chilo, Ríos Sánchez, Lipe Lizárraga y Martínez Sardón, contra la sentencia de vista que confirma en un extremo y revocando en otro la de primera instancia. Uno, condenó a Candia Aguilar y Díaz Chilo como autores y a Ríos Sánchez como cómplice primario del delito de colusión agravada en agravio del Estado, Municipalidad de Altos el Valero, a 6 años de pena privativa de libertad y 3 años de inhabilitación. 2. Condenó a Lipe Lizárraga y Martínez Sardón como cómplices del delito de colusión simple en agravio del Estado, a 3 años de privación de libertad suspendida condicionalmente por el plazo de 3 años y 3 años de inhabilitación. Y 3, fijó en 636.060 soles con 32 céntimos, más los intereses legales, el pago que por concepto de reparación civil, tanto daño patrimonial, pagarán solidariamente a favor del Estado. Primero, fundamentos de derecho. Primero, el análisis de la censura casacional desde las 4 causales ya mencionadas estriba en establecer desde el objeto penal 1 el ámbito del deber de vigilancia del funcionario delegante. 2. Los indicios que pueden utilizarse en delitos funcionariales. Y si cabe, además, la incorporación de indicios de oficio. Y cómo han de entender los demás requisitos y cómo se han de entender los demás requisitos de la prueba inicial. 3. La relación entre informe especial y resolución del Tribunal Superior de la Contraloría General de la República. 4. ¿Qué tipo de prueba pericial es la pertinente? 5. Si midió y se utilizó prueba trasladada. 6. Si la concertación se desprende de la prueba valorada. De otro lado, desde el objeto civil. 7. Si se editó un fallo extrapetita. 8. Si se definió correctamente el daño extrapatrimonial en delitos contra el Estado. Y 9. Si se respetaron los criterios que definen la responsabilidad civil y la solidaridad en su imposición. Segundo, preliminar. Solo corresponde a la casación la determinación de infracciones normales de carácter sustantivo procesal, de jerarquía constitucional o legal ordinaria. No compete a la casación realizar una evaluación autónoma del material probatorio disponible. Respecto de las reglas de derecho probatorio, en el presente caso y según el ámbito de los recursos, es de examinar si estas, las reglas de derecho probatorio, han sido transgredidas. Relaciones entre el informe especial y la resolución del Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa.
ambas de la Contraloría General de la República. Prueba por indicios, pertinencia de la prueba pericial y legalidad de la prueba utilizada. En cuanto a la motivación de la valoración fáctica, cabe fiscalizar si, dadas las pruebas valoradas, las inferencias probatorias son racionales. Respecto del derecho penal sustantivo, se tiene que establecer, en el caso concreto, si se respetaron las reglas sobre delegación. Finalmente, en lo atinente al objeto civil, si se cumplieron, de un lado, la estricta relación entre pretensión y parte resolutiva de la sentencia, y de otro lado, el ámbito del fallo civil, la referencia al daño extrapatrimonial en orden al Estado, los elementos que determinan la responsabilidad civil y lo referido a la solidaridad en el pago de la indemnización. 2. En cuanto a la prueba por indicios, cabe recalcar que esta no es un medio de prueba, sino una técnica para la exploración de los medios de prueba, basada en la inducción de una determinada afirmación fáctica, hecho presunto jurídicamente relevante, que en el proceso penal es el hecho delictivo a probar, de una serie de circunstancias llamadas indicios. Es un juicio lógico por el cual, argumentando según el vínculo de causalidad que liga unos con otros, los acontecimientos naturales y humanos, puede inducirse la subsistencia o el monto de ser de un determinado hecho que nos es desconocido en consecuencia de otro hecho o hechos que no son conocidos. La prueba por indicios requiere, en primer lugar, que los hechos base o indicios estén plenamente probados. Y en segundo, hay que determinar el razonamiento lógico y deductivo conforme al cual, partiendo del hecho base o indicio, se puede inferir la conclusión. Es de acotar que una vez plasmado el razonamiento en la sentencia, este Tribunal Supremo no puede entrar a conocer de la valoración de la prueba efectuada. 3. Lo relevante es que la Fiscalía afirme los hechos que constituyen los indicios pertinentes. Y como tales indicios son hechos o circunstancias, el órgano judicial no puede incorporar de oficio tal o cual hecho o indicio. En el subjúdice propiamente no se han incorporado hechos indicio de oficio que tergiversen la acusación. Dada la complejidad de la causa y la actualidad de datos fácticos y elementos de prueba en apoyo de las afirmaciones de hecho, el órgano jurisdiccional no introdujo hechos distintos, más allá de la precisión de determinados hechos que nada alteran su estructura y modo de ejecución. Tercero, la acusación tiene como sustento inicial el informe especial 446-2013 de 21 de agosto de ese año y además el informe pericial técnico 001-2016, incorporado como anexo al informe especial, en tanto pericia institucional. En su virtud y con la concurrencia del material probatorio allegado al proceso, se acusó y condenó a los encausados recurrentes Candia, Díaz y Lito. Empero, como consecuencia de las sanciones disciplinarias impuestas a instancia del informe de control 486-2013, de 13 de septiembre de 2013, el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la propia Contraloría emitió la resolución 162-2016 CGPSRA Primera Sala del 20 de septiembre de 2016. Esta resolución, en lo pertinente, su objeto abarcó el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana del Distrito de Alto Selva Alegre y comprendió el tercer tramo dividido en 2 etapas e importó la instalación de un centro de control, sistema de 40 cámaras y un sistema de comunicaciones por un monto de 2.126.103 soles con 10 céntimos. Estableció lo siguiente. 1.
La validación del estudio de mercado no transgredió la ley y no se acreditó que no se respetaron los parámetros entre la viabilidad del proyecto. A ello se agrega que los miembros del comité especial no tenían facultad para modificar la modalidad de contratación. La imputación contra ellos entonces es impertinente. 2. El gerente municipal no validó las irregularidades del comité especial. No integra las bases conforme a los pliegos absolutorios y de consultas y observaciones. Las objeciones de la OCE, por las que consideró que el proceso de licitación debía anularse, no pudieron cumplirse porque el oficio D431221 DSUPAA llegó con posterioridad a la conclusión del proceso de selección y a la suscripción del contrato. El pronunciamiento del gerente municipal materia del oficio 116 no es ilícito. La adenda que suscribió el gerente municipal fue una adecuación de la normativa que debía aplicarse a la adquisición de bienes, por lo que no se puede considerar que permitió pagos parciales al consorcio por bienes que no fueron entregados a la municipalidad y no se encontraban operativos, dado que el contenido de la referida adenda no se dispuso pago alguno, sino la facultad de efectuarlo, precisándose incluso las condiciones bajo las cuales debía otorgarse los pagos. No se incumplió, por tanto, el artículo 180 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 4. En la designación del comité especial a cargo del gerente municipal Gómez Benavente, no se vulneró el artículo 24 de la Ley de Contrataciones del Estado. 5. Lo indebido por Gómez Benavente, gerente municipal, fue sin facultad delegada ni legal haber aprobado por resolución de gerencia 095-2012 el adicional 01 y el deductivo 01, en contravención del artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, pero no se acreditó de qué manera ello produjo un perjuicio al Estado. 6. El reemplazo de la plataforma de comunicación de radioenlace a fibra óptica, en tanto importó una mejor alternativa para los objetivos del proyecto, informe MDSA SOFPIA 0002, carece de relevancia sancionadora. 7. No existe precisión acerca de las disposiciones incumplidas respecto al cargo de que el expediente de contratación y las bases del proceso de licitación fueron aprobadas como adquisición de bienes en vez de obras por contrata. 8. El comité especial entero en la integración de las bases y en la evaluación y calificación de las propuestas actuaron indebidamente. Otorgó al consorcio ganador un puntaje que no le correspondía y por tanto lo favoreció irregularmente, permitiéndole acceder indebidamente a la etapa de evaluación de propuesta económica y otorgarle finalmente la buena prueba. 9. En sede de ejecución del contrato se tiene que el encausado Díaz Chile, como subgerente de servicio comunal y social, dio su conformidad a la entrega de bienes no entregados, instalados y dedicados funcionando en su totalidad. El informe MDSA Softia 0045 de 7 de diciembre de 2012, emitido por el supervisor del proyecto, y el acta de reunión del 12 de diciembre de ese año entre el supervisor y la comisión auditora, así como el informe técnico 001-2012 CGR Orar y ALA, y el acta extraprotocolar del 18 de diciembre, dan cuenta que el consorcio no cumplió
a cabalidad sus funciones y pese a ello se le pagó. La recepción y la conformidad por la municipalidad tiene expuesto la OCE en su opinión 097-2013. DTN solo puede ser otorgado cuando el contratista haya cumplido con instalar y poner en funcionamiento tales bienes. Esto no ocurrió. La relevancia de esta resolución del Tribunal Superior estriba en que no es posible ampararse en el informe especial en todo aquello que la primera describe, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando en el curso del proceso penal no se han incorporado pruebas que expresamente descarten los aspectos fácticos declarados por la aludida resolución administrativa. Así ya lo hemos decidido en la sentencia casatoria 2619 de 2021 de Piura, de 7 de noviembre de 2022. Cuarto, que respecto al alcalde encausado Candy Aguilar, las sentencias de mérito partieron de 10 indicios, aunque uno de ellos, el octavo, referido a las cartas fianza, que comprendió a solo uno de los dos consorciados y que se presentaron después de su vencimiento, dio por inexistente al afirmarse que él, Candy Aguilar, no conoció de esa tramitación. Y pese a tener a la vista y ser materia del debate probatorio, perdón, respecto del alcalde, encausado Candy Aguilar, las sentencias partieron de 10 indicios, aunque uno de ellos, el octavo, no tiene mérito. Y pese a tener a la vista y ser materia de debate probatorio la resolución 161-2016 del Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa de la Contraloría, no se advirtió primero que la delegación de funciones a favor del gerente fue anterior a la licitación cuestionada, la cual no presenta observaciones legales internas, ni su contenido ha sido censurado. Segundo, que la adenda al contrato no fue ilegal ni correspondió a la dirección responsabilidad en los pagos reconocidos y entregados al consorcio. Tercero, que la designación del comité especial a cargo del gerente municipal tampoco vulneró la ley. Cuarto, que el cambio del proyecto de radioenlace a fibra óptica y ampliación del plazo no fue indebido ni tiene relevancia como prueba de cargo. Y quinto, que no consta la relevancia y precisión del cargo por tratamiento del contrato como si fuera de adquisición de bienes en vez de por contrato. Desde una perspectiva objetiva, de lo sucedido en la declaración de buena pro del consorcio al consorcio, es de destacar uno, que fue el comité especial el que otorgó indebidamente la buena pro al otorgarle un puntaje que no le correspondía. Y dos, que el encausado Díaz Chillo, como subgerente de Servicio Comunal y Social, dio su conformidad a la entrega de bienes no entregados, instalados y verificados funcionando en su totalidad, concretándose un pago que no debió efectuarse en esas condiciones. Quinto, preliminar. Es claro que ante una delegación sin cadena de competencias expresamente contempladas en el acto de delegación, obviamente efectuada antes de los hechos, de la que no se desprende que se hizo torcidamente, con abuso o desviación de poder, para apartarse de toda responsabilidad directa en la licitación y en la ejecución del contrato correspondiente, uno, solo corresponde al alcalde, como órgano delegante, un deber residual de evitación de un desempeño delictivo del órgano delegado, el gerente municipal, y de sus demás funcionarios subordinados, posición de garante residual,
y por tanto solo puede responder del mismo hecho delictivo en comisión por omisión, por no evitar el delito e infringir la vigilancia y control, y nunca por encima de lo tolerable. Cabe puntualizar además dos, que no se trata de imputar al órgano delegante un conocimiento de determinada irregularidad, sino de que conoció la existencia tanto, uno, de un concierto entre el funcionario delegado y demás subordinados, como dos, de la comisión de concretos actos fraudulentos en perjuicio del tesoro municipal, del tesoro municipal. Por cierto, no se ha mencionado de modo claro y preciso que el alcalde Candy Aguilar se concertó con el titular del consorcio. ¿Cómo específicamente? Y tampoco que a sabiendas conoció por ser informado por el delegado o por canales de información alternativos y que pese a ello no impidió la concertación y los actos defraudatorios a la municipalidad por el personal funcionarial que dirigió. Según las sentencias de mérito, no hay imputación de los involucrados en los hechos contra el encausado Candy. Aquellos no expusieron que fue él quien se concertó con el titular del consorcio, que les impuso la declaración de buena fe a favor del consorcio, que se modificase el contrato indebidamente y se afectase la correcta ejecución del mismo, así como que se pague al consorcio sin haber efectuado la entrega completa e idónea de la obra contratada. Dos. Si bien el encausado Candy Aguilar no fue objeto de una sanción disciplinaria por estos hechos, no se le contenió en la causa administrativa sancionadora. Es de entender que si se han excluido los hechos indicados en el primer párrafo del fundamento jurídico cuarto al gerente municipal Gómez Benavente, también cabe hacerlo y con mayor razón respecto del alcalde de ese entonces, Candy Aguilar. Al gerente municipal no se le sancionó, solo se le sancionó porque sin facultad delegada ni legal, por el decisión de gerencia 095-2012 aprobó el legal 01 y el directivo 01, en contradicción al artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado. Aun cuando, según se habló el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, no se acreditó de qué manera ello produjo un perjuicio. 3. No puede dejar de advertirse que el encausado Candia, como alcalde, conoció de las comunicaciones de la OCE, la empresa CEAL y Ocinermin, así como los periodos de nulidad, al igual que con motivo de la anulación de la primera licitación se debe llevar a cabo otra, precisamente la que es materia de este proceso penal, así como que fue él quien inauguró la obra. Pero, tales referencias dentro de los marcos trazados por la resolución del Tribunal Superior Administrativo no pueden importar que es autor de comisión por omisión, única posibilidad de imputación. La cadena de indicios es incompleta. No cierra el círculo de hechos periféricos graves que permiten inferir sin ningún riesgo de error o equivocación, acrecentado por su incompletitud, que el imputado Candia es responsable penal de delito juzgado a título de comisión por omisión. 4. Cabe enfatizar que el hecho de que una determinada obra esté en el plan de gobierno del alcalde o que contrató un asesor externo para el ámbito de las contrataciones públicas, en modo alguno son pertinentes para sostener un riesgo de colusión desleal. Propiamente no son indicios relevantes al caso. Los momentos en que tuvo que intervenir al anular la anterior licitación y al resolver la nulidad planteada declarando improcedente, cuya legalidad no está en discusión, dada la imposibilidad de hacerlo, no configuran indicios de cargo alguno, más aún, si no pueden sumarse a los descartados, sin prueba de lo contrario, por el Tribunal Superior Administrativo. 6. Que en consecuencia,
la prueba de cargo de carácter indiciaria no cumple con las exigencias del artículo 158.3 del Código. Sus reglas internas no se respetan. Indicios probados en una cadena con tal entidad que a través de su conjunto, a través de un enlace preciso y directo, permite inferir racionalmente que el imputado cometió el delito de colusión en comisión por omisión. La regla externa de motivación tampoco fue respetada en toda su dimensión. La falta de previsión de los hechos indiciarios correctamente configurados, esencialmente de las máximas de experiencia puntuales que aplicadas debidamente permiten llegar a la conclusión de perpetración del hecho delictivo juzgado. Por consiguiente, las garantías de motivación y tutela jurisdiccional, sentencia fundada en derecho, no se respetan. Ante la afectación adicional del artículo 158.3 del Código, no cabe otra opción al no configurarse una prueba de cargo completa y suficiente que expedir una sentencia casatoria rescindente o rescisoria de carácter absoluto. Séptimo, que en lo concerniente atinente al encausado Díaz Chilo, subgerente de Servicio Comunal y Social y presidente del Comité Especial, se tiene que los órganos de instancia asumieron los siguientes indicios. Uno, se negó como indicio de cargo que en la contratación del encausado Martínez Sardón se incurrió en colusión porque este último no tiene la condición de interesado. El imputado Díaz Chilo no concretó la contratación de Martínez Sardón. Dos, como presidente del Comité Especial declaró la buena pro a favor del consorcio representado por Río Sánchez. En las bases que elaboró consideró como objeto la licitación a de bienes y no como obra, fijado en el expediente técnico. Tres, como presidente del Comité Especial no integró las bases con las consultas y instrucciones que se absolvían. Cuatro, como presidente del Comité Especial respecto del cargo de asignación de los puntajes que correspondían al postor ganador, tanto en evaluación técnica como en la económica, no está aprobado que lo fijó indebidamente para favorecer. Y cinco, como presidente del Comité Especial aceptó una carta fianza que fue emitida a nombre de solo uno de las redes del consorcio. 6. Como subgerente, emitió conformidades por los componentes del proyecto que no fueron instalados y puestos en funcionamiento, sin que la solución esté operativa y sin contar con el visto bueno del supervisor del proyecto, número de cámaras instaladas, número de cámaras operativas, marca y característica de los materiales distintos de los indicados en el expediente técnico, sin tomar en cuenta incluso las observaciones del supervisor Paredes Marchena, así explicadas en su declaración plenarial, que se extienden a que el consorcio no instaló sus propios postes. Así consta específicamente el informe 565-2012, elaborado por el imputado y el oficio enviado al respecto por el supervisor. Séptimo, como gerente municipal, como subgerente de servicio comunal y social, no participó en la modificación del contrato, en la modificación de la forma de pago, ni en el procedimiento ninguno, pero informó favorablemente a la modificación del radioenlace a fibra óptica. Octavo, en atención a la resolución del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, es de excluirse lo relacionado a la modificación de radioenlace a fibra óptica y a lo referido a la obtención de bienes en vez de obras por contrato. Empero tienen consistencia los demás indicios respecto a la no integración en la base de la producción de las consultas y observaciones, a la aceptación de una carta fianza por de un solo integrante del consorcio y no por todos sus miembros. Y 3, a la conformidad prestada pese a que varios de los componentes del proyecto que no fueron instalados y puestos en funcionamiento, sin que la solución esté operativa y sin contar con el visto bueno del supervisor del proyecto, con todo lo que esto último generó. Estos indicios valorados en conjunto expresan un favorecimiento tanto en la fase de definición de la buena pro como en la celebración del contrato y luego en el resultado final al aceptar una obra inconclusa y con deficiencias. En este último caso, su informe favorable, sin contar siquiera con la opinión del supervisor, quien había formulado observaciones, fue determinante para una entrega de la obra
y el pago final al consorcio cuando no correspondía. Noveno, en lo concerniente al encausado Lipe Lizárraga, subgerente de logística e integrante del comité especial, los órganos de instancia fijaron los siguientes incisos. 1. Intervino en la etapa previa, cotizaciones y establecimiento del valor referencial, y como integrante del comité especial. Es ajeno a la etapa de ejecución del contrato. 2. Participó en las cotizaciones para la contratación del consultor para la elaboración del estudio técnico y de la licitación del proyecto, valor referencial. Respecto al consultor, se fijó una cantidad distinta, menor de la fijada en el PIP, sin observarla, es decir, la validó para derivar el proceso de selección de menor cuantía a uno de contratación directa. Ello dio como resultado la contratación de Martínez Sardón vincular a Río Sánchez, titular del consorcio. 3. En tanto el área a su cargo tenía las cotizaciones y establecimiento del valor referencial, existieron irregularidades en relación a la licitación declarada desierta. Como miembro del comité especial no integró las observaciones formuladas en la licitación 001-2012. 5. Existió vinculación entre el único postor de la realidad de licitación del consorcio y las demás empresas con las cuales se efectuó la cotización, la empresa de opciones del Perú, entre el consorcio ganador. 6. La propuesta técnica del consorcio mereció diversos puntajes y se le otorgó 100 puntos cuando no lo respondía, pero ello no demuestra, por falta de concreción, la realidad de esta indicio. La propuesta económica fue la máxima, pero no correspondía porque la carta fianza presentada solo estaba referida a un miembro del consorcio, no a los dos. 10º, preliminar. Y atento al ya expuesto, se tiene que en la contratación del encausado Martínez Sardón, Lipe Lizárraga actuó indebidamente al consignar un monto menor para viabilizar una contratación directa a quien estaba vinculado con una de las empresas del consorcio, al no integrar las observaciones para dar curso a la licitación 01-2012, al tomar como referencia una concepción de una empresa que integraría el consorcio ganador y al dar por válida una carta finanza que no garantizaba todo el consorcio, solo a una de las empresas integrantes. Según se colige del material probatorio disponible, 1. De los indicios declarados probados, es patente que por lo menos parte de los funcionarios municipales de Viña, interno del comité especial y diversos sugerentes, también se advierte que el Tribunal Superior Administrativo señaló por lo menos una irregularidad en el gerente municipal en la última instancia del consorcio. A través de decisiones, opiniones y informes permitieron no solo la contratación directa en el Sardón, sino también que el consorcio se adjudique la buena pro, pueda contratar con la municipalidad, ejecute la obra sin cumplir con todas las exigencias del contrato y recibe el pago total sin objeción. El conjunto de indicios, la coherencia y congruencia entre ellos, el objetivo trazado y el resultado lesivo para la municipalidad, dan cuenta palmariamente no solo de las realidades formales aisladas, sino de una concepción desleal con el extraño, a la que, por cierto, no puede ingresar un órgano administrativo. 2. Según las sentencias de mérito, pese a lo expuesto, se consideró al encausado Lipe como cómplice del delito de colusión. Empero, se sostuvo que él se concertó con Martínez Sardón para no convocar a un proceso de selección y hacer una contratación directa para la elaboración del estudio técnico, así como que incurrió los sancionados en el fundamento jurídico precedente. Ello lo convierte en autor. No auxilió dolosamente a otro funcionario para que se concierte con el extraño. Y como solo interviene en la primera fase de la contratación sin que esa fase se concrete defraudación patrimonial, aunque le dio piso, por supuesto, cometió, dice la sentencia, el delito de colusión simple. El error estriba en que se le consideró cómplice y que se le impuso una pena que no guarda contenido con la entidad de injusto y la culpabilidad por el delito cometido. Empero, no es posible elevarla por mandato del principio de la interdicción de la reforma peyorativa, al no mediar recurso acusatorio del Ministerio Público. Nada se puede hacer al respecto. 11º, preliminar, que en lo relativo al encausado Río Sánchez se tiene que es el representante del consorcio que ganó la buena prueba del proyecto.
acta de 10 de febrero de 2012 y suscribió el contrato respectivo 004-2012 de febrero 22 de 2012 con el gerente municipal Gómez Benal. 1. El encausado Río Sánchez está vinculado con el consultor Martínez Salva, pues el domicilio que fijaron para los contratos es el mismo, Sabandía 229, y porque además intervinieron en otro procedimiento de contratación pública, adquisición de 4 camionetes con la municipalidad de Alto Selvalegre. Asimismo, se vincularon hasta la ejecución del proyecto. Por otro lado, el consorcio fue objeto de una calificación indebida para que gane el concurso y además, sin cumplir claramente con la aplicación, se le pagó el íntegro también se asumió que no se integraron a las bases la función de los pliegos absolutorios y de consultas y observaciones que se aceptó una carta fianza que no comprendía todo el consorcio y que se valió la plataforma de comunicación de enlace a fibra óptica. 2. Es de entender, sin embargo, que según la resolución del Tribunal Superior Administrativo, no existe precisión acerca de las decisiones incumplidas respecto al cargo de que en el expediente de contratación y las bases administrativas del proceso de licitación fueron aprobadas como adquisición de bienes en vez de obra por contrato. De otro lado, que según la sentencia de mérito no está aprobado el cargo de asignación indebida conviene por ejemplo de los puntajes que corresponden tanto en la evaluación técnica como en la económica. No obstante lo opuesto, se tiene la concurrencia de varios indicios en relación a la fase vinculada a la calificación y destinación de la obra y luego a la ejecución del contrato. Se inició con la no incorporación de las consultas, con la no observación de la carta fianza, que solo garantizaba a un integrante del consorcio, con la no exigencia de colocación de poste para obra y con la conformidad de la ejecución del contrato cuando no debió ser así. En concordancia con lo ya concluido, es palmar en la concertación con los nuevos municipales. El favorecimiento técnico y normativo significó una buena apoyo y una ejecución contratual deficitaria con un pago que no correspondía por no cumplir con las exigencias del contrato ya de mano. 10º, preliminar. En lo tocante al encausado Martínez Sardón, es incuestionable las vinculaciones con su encausado Ríos, probado objetivamente con el hecho de tener el mismo domicilio, así como que ambos participaron en el concurso para la designación de consultor para la elaboración del expediente técnico, así como intervino en la ejecución del proyecto a favor del consorcio, como consta en las declaraciones de Fernando Germán Paredes Marchena, supervisor, Miguel Eduardo Aguilar Medina, residente, y Saúl Rafael Vargas Centeno, amigo de Martínez, y alquiló al primero y al segundo una habitación en la calle Sabandía 220. 1. El expediente que elaboró era incorrecto porque debió ser uno de obra por control de una adquisición de bienes, contenía redes y relaciones de comunicación. Fue contratado indebidamente cuando debió ser por un proceso de selección. La vinculación con Río Sánchez y su intervención indebida. 2. En la ejecución del proyecto, incluso realizando un informe técnico de cambio de fibra óptica, carta del 13 de marzo, revelan esa lógica de injerencia, tanto en una elaboración del expediente técnico como luego en 2 pasos adicionales vinculados a la gestión y al cambio de la plataforma de comunicación. 3. El citado imputado como extraño solo puede ser con nuevo título de compras. Él fue destinado como consultor a partir de un procedimiento indebido que lo favoreció, lo que reveló el concierto con un funcionario de la municipalidad agraria. Para la comisión del delito dolosamente prestó auxilio, sin el cual no se hubiera perpetrado. A él se le designó y como interviniente en la fase previa de la obra, era a él a quien se le consultaba la ejecución, incluso elaboró un informe para cambiar la plataforma de ejecución a fibra óptica, de comunicación a fibra óptica. A ello se agrega la vinculación indesligable con el consorcio a través de Río Sánchez en momentos previos a una prueba y luego en el fin de la obra. Así las cosas, la condición no podía entenderse solo al primer extremo, sino también a la segunda. Pese a ello, solo ha sido considerado el primer extremo, hay una colusión simple y a una pena condicional. Por razones de interdicción de la forma peyorativa, no cabe modificar en su perjuicio la calificación jurídica y la pena. 13º. La prueba actuada fue la pertinente. Se actuó prueba pericial
prueba material acta de constatación, prueba personal testimonial y prueba documental. Para determinar específica actuación de los funcionarios públicos, medió la intervención de la Contraloría General de la República y sus auditores gubernamentales realizaron la pericia especializada correspondiente, que es lo que se denomina una auditoría gubernamental de cuentas, que incluyó el examen de toda la documentación generada como consecuencia de la contratación directa y la licitación para el proyecto, así como la una vía técnica respecto de la obra propiamente dicha. Esta intervención está normativamente configurada y tiene un protocolo de actuaciones muy complejo. El informe especial que se formaliza es una pericia institucional, más compleja que una mera pericia contable. Y si bien tiene carácter extraprocesal, legalmente está definida como una pericia utilizable en el proceso penal. Un elemento importante de ella es, desde luego, el conjunto, las explicaciones de los auditores gubernamentales en el juicio. No es una prueba trasladada, formada en otro proceso jurisdiccional. Es una prueba pericial del propio proceso penal. Por consiguiente, no se presenta ilegalidad alguna en la prueba institucional y su utilización ha sido correcta. Tiene eficacia correcta. 14º, preliminar. Finalmente, respecto de la responsabilidad civil, se tiene lo siguiente. 1. El juzgado penal fijó en 36.060 soles con 38 céntimos por daño emergente y 63.062 con 32 céntimos por daño a la imagen institucional. El Tribunal Superior denegó el pago por daño a la imagen institucional y fijó en 636.060 soles con 32 céntimos por daño patrimonial. 1. Ahora, la Procuraduría cuestionó la desestimación del daño moral por parte del Tribunal Superior. Ya se ha estipulado que existen dos categorías de daños: patrimonial y extrapatrimonial. El primero es de dos clases: daño emergente, que es la pérdida patrimonial efectivamente sufrida, y el lucro cesante, entendido como ganancia dejada de percibir. El segundo es también de dos clases: daño moral y daño a la persona. El Código Civil, como sabemos, parte de una perspectiva de reparación integral. Desde ya, el Estado, que tiene funciones específicas que cumplir a través de los diferentes órganos públicos, por lo que es de entender que con motivo de la comisión de delitos en su perjuicio y por sus funcionarios, se le ocasiona una afectación a las funciones públicas que desempeñan y una percepción social minusvalorada de su rol institucional, derivando falta de prestigio institucional y censura ciudadana por la falta de eficiencia de sus roles de mejora social. Se trata de una perspectiva que merece tutela por la relevancia del rol del Estado en la sociedad. 2. Está probado por la acreditación del propio delito, según ya hemos dado cuenta, el daño sufrido por el Estado como consecuencia de la comisión del delito. El daño moral se aprecia equitativamente en función a su magnitud, a lo sucedido con las contrataciones cuestionables y el monto de dinero que importó, esto es al menoscabo sufrido. Artículo 1984 del Código Civil, sin que para ello exista fórmula matemática y exacta para cada supuesto. Como ha dicho la casación civil, entre otros, casación 3681-2013, la libertad. Así, la cantidad fijada en primera instancia por daño moral, 63.060 soles con 32 céntimos, resulta cuestionable y equitativa, por lo que debe dictarse al respecto una sentencia casatoria rescindente y rescisora. 3. El daño patrimonial está referido en el presente caso al daño emergente. Pérdida patrimonial que sobreviene en el patrimonio municipal por el acto delictivo dañoso cometido en su perjuicio.
Al respecto, ya se ha pronunciado el informe especial de la Contraloría. Es absurdo exigir una pericia con el Contraloría cuando el informe especial fluye la dimensión de la afectación patrimonial. Ahora bien, no es que la afectación patrimonial está circunscrita a la totalidad del monto del contrato, sino que comprende los defectos o deficiencias señaladas supra que restaran operatividad al proyecto como consecuencia de una comunidad indebida, producto de un concierto delictivo. Cámaras instaladas, cámaras de funcionamiento, motores de generación eléctrica, gabinetes, postes, uso de efectiva ajena, equipos de voz distintos de los convenidos, insuficiente número de pozos de tierra, es decir, al marco del cumplimiento o grado de desarrollo de la obra. Constan informes previos, concomitantes y posteriores al pago que revela la deficiencia de las instalaciones. Siendo así, el monto fijado por el plazo resulta razonable. No se incluyó en el error jurídico normativo alguno. Tampoco se pidió un fallo estrategista o distinto de la pretensión civil. La reparación civil y solidaria, conforme al artículo 95 del Código, es ajeno al pago, por cierto, el absuelto cambia al final. 15. En cuanto a las costas, respecto de quienes perdieron el recurso, son de aplicación los artículos 497, apartados 1 al 2, 504, apartado 2 y 505, apartado del Código Civil. Del Código Procesal Penal. Estas deben ser abonadas por los encaussados Díaz, Chilo, Lipe, Lizárraga, Río Sánchez, Martínez Sardón, en forma equitativa y en partes iguales. Decisión. Por estas razones, 1. Declararon fundado el recurso de casación interpuesto por el encausado Candia Aguilar. Casaron la sentencia en este extremo y, pronunciándose en sede de instancia, revocaron la sentencia de primera instancia, reformándola, lo absolvieron de la acusación fiscal formulada en su contra. 2. Declararon infundado el recurso de casación interpuesto por los encausados Díaz Chilo, Río Sánchez, Lipe Lizárraga y Martínez Sardón contra la sentencia de vista. En consecuencia, no casaron dicha sentencia en estos extremos. 3. Declararon infundado el recurso de casación interpuesto por contra la sentencia de vista que impuso como reparación civil que abonarán solidariamente los encausados Díaz Chilo, Río Sánchez, Lipe Lizárraga y Martínez Sardón la suma de 600.000 soles por concepto de daño patrimonial. 4. Declararon fundado el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público respecto del daño moral. En consecuencia, casaron la sentencia de primera instancia, de segunda instancia y actuando en sede de instancia, confirmaron la sentencia de primera instancia en cuanto fijó la suma de 36.060 soles con 38 céntimos por daño moral a favor de la entidad agraria. Queda así, debido a esta sentencia cumplida en sus propios términos, se notificará inmediatamente y se publicará en la página web del Poder Judicial. Esta audiencia ha concluido. Muy buenos días. Buenos días.